Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Entre los días 6 y 10 del próximo mes de junio se celebrará en Los Ángeles, California, la novena entrega, la novena edición, mejor dicho, de la Cumbre de las Américas. Un evento que congrega a todos los mandatarios de nuestra región y al presidente de los Estados Unidos de América. Se celebra cada 4 años. Siempre cuando se trata de un evento como este surgen algunas dificultades con respecto a los participantes. Teóricamente se entiende que miembros del evento, participantes en la cumbre, son todos los países representados por sus respectivos presidentes. Pero siempre hay las diferencias políticas que se expresan en la convocatoria. Y esta no será la excepción, porque ya Estados Unidos ha anunciado su intención de dejar fuera de la cumbre a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Y este es un asunto entonces que ahora mismo ha generado cierta resistencia. Voy a hablar de eso, pero permítanme antes hablar sobre antecedentes, porque no es la primera vez que esto ocurre. Recordemos que en la cumbre de 2004 que se celebró en México, se produjo aquel intercambio entre el presidente de México, entonces el señor Vicente Fox, y Fidel Castro, a la sazón presidente de Cuba. Fox llamó por teléfono a Fidel, habló con él y le pidió de favor, así se lo planteó, que llegara a la cumbre el día de su participación en el evento, el día que le tocaba hacer uso de la palabra, que participara en un almuerzo y que después del almuerzo se fuera de regreso a Cuba. Comes y te vas, fue la expresión que utilizó Vicente Fox. Una conversación que circuló ampliamente por la red de internet, supongo que por iniciativa del gobierno cubano. Y Fox no escondió las razones, estaba siendo presionado por Estados Unidos para que excluyera a Cuba. Y todo esto provocó cierta indignación en algunos y satisfacción por otra parte, porque nuestra región, con respecto a estos problemas políticos, lamentablemente siempre ha estado dividida. Luego se suscitó un problema parecido en la cumbre de 2012. Se celebró en Perú, cuando el presidente de esa nación suramericana era el señor Vizcarra. En esta oportunidad excluyeron a Nicolás Maduro y la participación se la concedieron a Corina Machado y a su grupo, los opositores al gobierno de Maduro. La oposición venezolana fue la que estuvo allí representada en esa cumbre. Ahora en esta oportunidad, bueno, en la de Panamá, recordemos, la de Panamá fue histórica porque allí se congregaron todos los mandatarios de la región, incluido el presidente de entonces de Estados Unidos, Barack Obama. Incluso Barack Obama tuvo un encuentro, tuvo una bilateral, como dicen, con Raúl Castro. Esa fue una reunión histórica porque marcó el inicio de un periodo, de un interludio de tolerancia entre las dos naciones, Cuba y Estados Unidos. Posteriormente,
Barack Obama visitó La Habana y los dos países normalizaron sus relaciones. Estados Unidos flexibilizó las sanciones a Cuba, aunque no llegó a levantar totalmente el embargo, pero sí lo suavizó, sí lo flexibilizó. Y yo recuerdo perfectamente el discurso, los argumentos que manejó Barack Obama entonces para una modificación tan dramática de la política de Estados Unidos frente a la isla. Más de 50 años después, más de 50 años con políticas de bloqueo y con políticas de sanciones contra Cuba. Dijo Barack Obama, tenemos 50 años haciendo lo mismo, aplicándole sanciones a Cuba, bloqueando a Cuba, y eso no ha dado ningún resultado. Por tanto, tenemos que intentar otras cosas. Pero antes de esas palabras de Obama, que precedieron el encuentro con Raúl Castro, una manera de justificar frente al público estadounidense este cambio de actitud, recuerdo que Hillary Clinton dijo que Estados Unidos tenía que aplicar políticas inteligentes frente a la región, porque resulta que el tema de Cuba siempre unificaba a América Latina en contra de Estados Unidos. Recuerden ustedes que en la Asamblea General siempre los gobiernos latinoamericanos votaron masivamente en contra del bloqueo. Por lo general era así. Bueno, no solo los gobiernos latinoamericanos, el mundo entero en la Asamblea General, de manera reiterada, durante muchísimo tiempo, siempre votó en contra de las sanciones contra Cuba. Y entonces Hillary Clinton decía, nosotros tenemos que aplicar políticas inteligentes, porque hemos venido haciendo lo mismo sin ningún tipo de resultado. Y fíjense qué cosa, que luego del cambio de política, Cuba incluso tuvo un cambio. Eso no solo se debió al problema de salud de Fidel, eso se discutió entre Estados Unidos y Cuba, el asunto de la transición. Y Cuba se comprometió a ir haciendo cambios graduales y efectivamente lo fue impulsando. Y la apertura no solo fue en el terreno político, sino también en lo económico. Y se abrieron las puertas para que la iniciativa privada fuera ganando terreno en ese país. Y hoy en Cuba hay algo de eso, de economía de mercado, dentro de lo que es obviamente un sistema predominantemente estatal. Pero ese proceso inició y hubo esa transición, ese cambio de antorcha. Fidel se hizo a un lado, le cedió el poder a Raúl. Raúl se comprometió, se fijó una fecha para su salida y así mismo, y eso se cumplió. Pero entonces vino Donald Trump y le dio la vuelta a la cosa y retornó a las políticas de siempre, cosa que ha continuado el señor Joe Biden. Ahora se ve algún tipo de acercamiento porque hay un problema, y es que parece que los cubanos han flexibilizado la política migratoria. Cuba y Estados Unidos llegaron a firmar acuerdos migratorios, pero Estados Unidos algunos aspectos de eso que se acordó lo incumplió. Y ahora vemos cómo están saliendo grandes cantidades de cubanos con destino a Estados Unidos, muchos pasando por buena parte de Centroamérica, ese periplo que hacen muchos con la intención de llegar a México para entonces cruzar la frontera hacia Estados Unidos, y eso preocupa a Estados Unidos. Entonces hay ahora mismo
un acercamiento para discutir el tema que es de interés para Estados Unidos. Y entonces, recuerden ustedes que incluso en Cuba, pues, se permitió y se utilizaba la red de internet sin mayores restricciones. Luego de las movilizaciones que se produjeron en La Habana, de las protestas, entonces las restricciones se reinstauraron. Pero fíjense cómo la flexibilidad trae consigo cambios importantes. Pero Estados Unidos lamentablemente volvió otra vez a políticas que claramente mostraron su inefectividad. Bueno, pues ahora, de cara a esta cumbre, hay nuevamente una discusión en torno a la misma cosa. Decía que Estados Unidos ha hablado de excluir a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Y entonces México ha expresado su desacuerdo con esa decisión y ha dicho que no participará en esa cumbre a nivel de presidente, o sea que López Obrador no estará allí si esa posición se mantiene. Ahí le hicieron una entrevista al subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, el señor Brian Nichols, que dijo que todavía no había una decisión en ese sentido porque las invitaciones salen de la Casa Blanca y la Casa Blanca todavía, eso fue el miércoles, ahora recién pasado, la Casa Blanca todavía no había cursado formalmente las invitaciones. Pero México ha fijado esa posición. Y entonces, en solidaridad con México, han salido Honduras, Bolivia y la Argentina. O sea que hay un asunto planteado ahí que puede deslucir esta cumbre del próximo mes de junio. Eso le restaría brillo a un evento de ese tipo que se celebra cada 4 años y que es uno de los eventos principales de esa naturaleza que se celebran. Hay 2 cumbres, una cumbre de las Américas y la otra cumbre iberoamericana. Esta última la lidera España y las Américas, Estados Unidos. La primera cumbre de las Américas se celebró en Miami en el 94 y esta sería la 9ª edición de ese evento, como ya dijimos. Y claro está que esa ausencia les restaría mucho brillo. Ahora entiendo mejor por qué el secretario de Estado Blinken, Anthony Blinken, dijo en un encuentro con empresarios en donde se abordó el tema de los preparativos para la cumbre, le exhortó a los países latinoamericanos a que no se dividieran entre progresistas y conservadores y que fuéramos todos como democracia. Esas fueron sus palabras. Entonces, lo que yo ahora entiendo perfectamente a quién iban dirigidas esas palabras y por qué el asunto de vamos como democracia. O sea, acepta, no priorice tus convicciones progresistas, vayamos como democracia, reconozcamos que hay un problema aquí de déficit de democracia en determinados países. Y ese era el asunto que estaba ahí latente. Bueno, él decía que el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, el señor Brian Nichols, fue entrevistado el miércoles pasado por el periódico español El País. Y una de las preguntas que le hicieron fue la siguiente. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dicho que quiere que la cumbre de las Américas sea la más inclusiva de la historia. Puede ser inclusiva
una cumbre que excluye a 3 países? Y su respuesta fue la siguiente. También ha dicho que nuestra base en el hemisferio es la democracia. Tenemos la Carta Democrática de las Naciones de las Américas, la Carta de la OEA, las declaraciones de Quebec y Lima. Hay un sentimiento y una visión democrática de las Américas y vamos a respetar eso. Y por tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia. Esas fueron las palabras del subsecretario Nichols para el hemisferio occidental. Una referencia directa a documentos jurídicos, acuerdos regionales, como por ejemplo la Carta Interamericana, la Carta Democrática. Ahora, qué curioso que se está invocando este documento para excluir a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Pero resulta que estando vigente ese documento, se produjo un intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela. Ese documento fue aprobado, ese acuerdo, la Carta Democrática, fue aprobada en el 2001. Y a Chávez se le intentó derrocar cuando ya ese documento estaba en vigencia. Además de que el presidente Chávez fue un presidente democráticamente elegido. Y se trató, hubo un intento real de golpe de Estado, pero también recuerden ustedes que se produjo el golpe contra Zelaya. A Zelaya lo montaron en un avión, en pijama, fueron a su casa, militares, lo sacaron a empellones, a punta de fusil, y lo montaron en un avión y lo despacharon en pijama con destino a Costa Rica, al presidente de Honduras, porque habló de la posibilidad de una consulta popular para conocer la opinión de la gente, una consulta no vinculante, para conocer la opinión de la gente con respecto a si convendría o no una reforma a la Constitución para permitir la reelección. Y eso se consideró algo sumamente, lo suficientemente grave como para extrañarlo del poder sin que mediara una decisión de un organismo autorizado para eso, el Congreso, que puede juzgar a un presidente. Y eso ocurrió, y eso se quedó así, y nadie dijo nada. Los defensores de la democracia, a propósito de eso, no se pronunciaron y no aplicaron las sanciones que hoy se aplican contra gobiernos desafectos. Lo que quiere decir que de alguna manera eso contó con la anuencia, con el visto bueno, con la simpatía de los que se proclaman defensores de la democracia. Y no hicieron nada cuando un presidente de ese mismo país ni siquiera pretendió, ni siquiera organizó una consulta popular, sino que basado en una decisión de la Suprema Corte de Justicia que el propio gobierno impulsó para entonces optar por una reelección. Y se reeligió, a pesar de que la Constitución tenía una prohibición clara y la Suprema Corte de Justicia hizo una interpretación de la Constitución para facilitar una reelección presidencial. Y eso ocurrió. Pero en este caso no pasó absolutamente nada, porque las cosas dependen de si es de conveniencia para ciertos sectores o no. Ahora, a propósito del asunto de la carta, que ciertamente contiene algunos parámetros para medir la legitimidad de procesos políticos internos de los países, surge la cuestión, sin embargo, de quién es que hace esa medición, quién es el que hace esa evaluación. Porque hay países que se
abrogan el derecho, la facultad de decidir quién es demócrata y quién no lo es, quién respeta la democracia y quién no la respeta. Se supone que debería haber un mecanismo. Yo creo que la Carta Democrática en su momento tuvo aspectos positivos y ahí hay realmente criterios para medir si hay efectivamente o no déficit democrático en una nación determinada, pero hay que crear un mecanismo para que la responsabilidad de hacer la evaluación no recaiga sobre alguien en particular, que la aplique según sus propios criterios, porque hemos visto situaciones en las que esa Carta Democrática no cuenta para nada o no ha contado para nada. El caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en Bolivia. En Bolivia se produjo un golpe de Estado con la participación nada más y nada menos que de la propia Organización de Estados Americanos, que es la que generalmente se reúne para sancionar, para castigar, evaluar. Y en este caso resulta que hubo un golpe contra un gobierno democrático con la participación justamente de la Organización de Estados Americanos. Entonces ese es el problema. Ese es el problema. Cuando usted se da esas licencias, cuando usted se da el lujo de decidir conforme a sus intereses, simple y llanamente usted lo que está es apostando por el caos. Porque cuando haya que aplicar decisiones que sean, que determinadas situaciones requieran, entonces eso no sería posible. Eso te resta autoridad. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso mucha gente se identifica con la posición de López Obrador. No. Basta de estar excluyendo, participemos todos, porque el problema es quién es el que tiene que decidir sobre esto. Hay evidentemente que la falta de unos criterios para decidir la participación. A lo mejor conviene, a lo mejor es bueno que el que no sea democrático, el que no respeta la democracia, quede fuera de un evento como este. Pero ¿quién es el que toma la decisión? Porque el que ahora toma la decisión resulta que en otros momentos no lo ha hecho. Y eso no puede quedar en manos de una nación, por más poderosa que sea, porque se supone que que existe un principio que le llaman el principio de la igualdad soberana, que es aplicable independientemente del poder militar, del poder económico. Y eso es lo que estamos defendiendo en el caso de Ucrania. No es eso lo que se ha invocado, el derecho de Ucrania a decidir. Entonces, si reconocemos eso como principio, hay que reconocerlo, pero en todas las circunstancias. No solo cuando me conviene, porque cuando me conviene yo intervengo y no me importan principios como la autodeterminación o el respeto a la soberanía. Eso yo me lo paso por donde no me da el sol, pero eso según la conveniencia. Y entonces contra esos criterios es que se está expresando López Obrador. Usted puede estar o no de acuerdo con él, pero lo que está diciendo es una realidad. Vamos a la otra pausa. Volvemos en un momentito. Otra pregunta es, ¿para qué sirven estas cumbres? Se la formula mucha gente. Eso tiene un costo. Se han celebrado ya 8 cumbres en las Américas. Esta sería la 9ª edición, como dijimos en el segmento pasado. ¿Y de qué han servido esos 8 encuentros? ¿Cuáles son los beneficios? ¿De qué forma han estimulado la cooperación
entre los países. Se supone que las cumbres, normalmente las cumbres deben ser encuentros para usted realzar al más alto nivel procesos de colaboración, de intercambios permanentes, que se expresan en acuerdos, en proyectos de interés común. Y entonces usted llega a la cumbre y formaliza, y ya en reuniones, en encuentros ya al más alto nivel, usted le da un empujón a esos procesos de colaboración. Pero aquí los presidentes se encuentran con una agenda muy insulsa, por llamarle de alguna manera. Todavía hoy no se conoce cuáles son los puntos en la agenda, en qué se va a poner el acento. Se habla, se dicen cosas. Estados Unidos sí sabe bien lo que quiere abordar en ese encuentro. Y ya lo dijo el secretario de Estado Blinken, que habló, entre otros temas, el asunto de la migración. Y naturalmente todo esto que gira alrededor de Ucrania y el deseo, la intención de Estados Unidos de marginar a Rusia. Eso ustedes lo pueden estar por seguro. Ya sobre el asunto de la migración, aunque eso no es todavía formalmente un tema, pero ya dice el secretario Blinken que habrá una declaración, que habrá una especie de acuerdo entre todos los países sobre este tema, que es del interés de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos está recibiendo, tiene unos flujos migratorios ahí, sobre todo a través de la frontera con México, y quiere ponerle fin a eso. Y necesita la colaboración de los países que son expulsores de migrantes para ello manejar algo que está repercutiendo incluso en la política estadounidense. Pero tienen una posición un poco dual, porque por un lado quieren que México evite que los migrantes crucen la frontera y quieren que los países expulsores de migrantes controlen los flujos, pero por el otro lado pide una especie de relajación de las políticas migratorias de los países de la región. Y así de sencillo son los Estados Unidos cuando de sus intereses se trata. Bueno, pues la pregunta es, ¿de qué sirve esto? ¿Qué es lo que se va a discutir allí? ¿Cuál es la utilidad de reunirse a ese nivel? Una pregunta que le hicieron al subsecretario Nichols es la siguiente. Reitero, una entrevista que le hicieron en el periódico El País de España. Tras la guerra de Ucrania y la subida de los precios del petróleo, hubo un acercamiento de la administración Biden al gobierno venezolano. ¿Hay alguna posibilidad de que en el futuro próximo se puedan relajar las sanciones? Y la respuesta fue la siguiente. Siempre hemos dicho que podemos ser flexibles con las sanciones cuando haya progreso entre el régimen de Nicolás Maduro, la plataforma unitaria de oposición y el gobierno interino de Juan Guaidó. Apoyamos plenamente un proceso de negociación por parte de los venezolanos que siga un camino hacia la democracia plena. Ojalá que regresen a la mesa de la negociación lo antes posible. También nosotros tenemos un interés en conseguir la libertad de los norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela. Es otra prioridad para nosotros y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para conseguir su libertad. O sea, esto destaca cómo se manejan algunas cosas, porque resulta que Estados Unidos es el que aplica las sanciones, es el juez, es el policía y es el juez. Pero es el juez que impone y quita sanciones a su conveniencia. Porque recientemente, y es lo que le está preguntando el periodista, se supo de reuniones
para un entendimiento con Maduro, porque interesa que Maduro suba la producción petrolera en esta coyuntura de enfrentamiento con Rusia. Eso se detuvo por la oposición que generó internamente en Estados Unidos, porque evidentemente que eso era algo tan burdo que usted declarara un régimen o un presidente como antidemocrático, violador de los derechos humanos, reconociera un gobierno de la oposición y después, por una cuestión de conveniencia, le diera marcha atrás a todo esto. Y eso es lo que pone en evidencia la poca efectividad de esto de la Carta Democrática, porque hay quienes se pasan la Carta Democrática por donde les dé la gana y aplican las cosas según la conveniencia. Y bueno, pues ese es un asunto importante. Ahora, otra pregunta que le hicieron al subsecretario: ¿qué objetivo se pone para considerar un éxito la Cumbre de las Américas? Y la respuesta fue la siguiente: queremos un hemisferio rodeado por esos principios de la democracia, la lucha contra el cambio climático, un futuro verde, resistente a las pandemias, con mejoras en el acceso a la salud y la educación para la gente corriente. Eso es importante para nosotros, pero la cumbre no es el final, es el principio de un esfuerzo importantísimo. Vamos a entender las necesidades, vamos a atender las necesidades de las personas en nuestro hemisferio que realmente han pasado unos años difíciles entre pandemias. Los objetivos de la invasión rusa a Ucrania, la inflación o la falta de acceso a las cadenas alimenticias. Después de la cumbre vamos a ver otros eventos que también apoyen esos fines a nivel de ministros, de expertos y del sector privado. Esa fue la respuesta del subsecretario para Asuntos Hemisféricos, el señor Brian Nichols. Y entonces, la pregunta es, bueno, esta es la novena. Las demás, ¿qué nos han traído? ¿De qué nos han servido? Pero hay otra cosa. Ahí está haciendo el subsecretario alusión a la necesidad de atender los problemas derivados de la pandemia. Parece que él se olvidó de que Estados Unidos a nosotros nos ignoró en plena pandemia. Se olvidó de la región en plena pandemia, en los momentos más difíciles. Después apareció ahí haciendo unas donaciones de vacunas. Pero en los momentos difíciles acaparó las vacunas y acaparó todo lo que servía para hacerle frente al coronavirus. Y esa es la historia. ¿Y a quién tuvimos nosotros que recurrir? Tuvimos que recorrer a China, a ese país que ellos acusan de ser antidemocrático. China fue que nos suministró a nosotros, nos permitió iniciar el programa de vacunación. China. Si no, nosotros todavía tuviéramos una buena parte de la población sin inocular. Y eso no obstante a que Estados Unidos había objetado a China y nos había planteado la necesidad de que no le abriéramos las puertas a China para la inversión en determinados sectores. Eso ocurrió el otro día. Y entonces cuando uno oye todas estas cosas de que vamos a colaborar y que este es el primer encuentro, como que no se han producido ya 8 encuentros anteriores, que no han producido ningún tipo de cosa positiva. Y entonces nos están vendiendo aquí lo que uno de antemano sabe que es muy difícil que ocurra. A lo mejor pasa algo bueno, porque los tiempos están cambiando. A lo mejor, pero a juzgar por las cosas que se están diciendo, uno
prevé cambios sustanciales, porque el discurso pone en evidencia cuáles son las intenciones reales. Y esto no pasa de tratar asuntos que son de la prioridad de Estados Unidos. Migración, Rusia y ese tipo de cosas. Como antes, que era el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo y esos temas que eran de interés de Estados Unidos. Ahora nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos aquí el problema de la inflación. Nosotros tenemos aquí un problema de carestía del petróleo y sus derivados. Nosotros tenemos un problema de deuda serio en la región y la colaboración se supone que tiene que girar en torno a esos temas que son vitales para nosotros. Ahí está el caso de Haití. Si Haití no se coloca en la agenda de un encuentro como este, sencillamente para mí eso lo evidencia todo. Porque si tú ignoras lo que está ocurriendo con una nación como Haití y no te planteas una colaboración seria, real, para revertir eso que está viviendo una nación en donde están atrapados 10, 11 millones de ciudadanos, entonces eso yo creo que te retrata de cuerpo entero. Y lo que estamos viendo es una gran indiferencia. Haití lo han dejado solo con todos sus problemas. Vamos a la otra pausa. En breve continuamos. Recuerdo perfectamente que Hugo Chávez, en una de esas cumbres de las Américas, dijo, pero bueno, aterricemos y abordemos los temas que son cruciales para nuestra región. Basta de bla, bla, bla. Y cuando Chávez planteó el proyecto Petrocaribe, le dijeron que él aspiraba a aplicar la política de la diplomacia del petróleo. Se le trató de descalificar atribuyéndole a esa iniciativa objetivos políticos. A lo mejor tenía objetivos políticos porque todas las iniciativas tienen eso como ingrediente. Cuando Estados Unidos ofrece ayuda, no lo hace desprovisto de algún interés político. Y el que me diga a mí lo contrario, yo creo que pecaría de ingenuo. Ahora, la iniciativa Petrocaribe involucraba a las naciones caribeñas no productoras de petróleo, como el caso de República Dominicana, de Haití. Y para nosotros Petrocaribe resultó una bendición, porque Petrocaribe nos ayudó a nosotros a sortear coyunturas muy difíciles como esa que vivimos a propósito de la crisis 2008, cuando el precio del petróleo llegó a los $150 el barril. Nosotros pudimos aquí haber tenido serios problemas económicos, pero pudimos sortear esa coyuntura gracias a Petrocaribe y la generosidad de sus disposiciones que permitían que nosotros fuéramos pagando poco a poco los precios del petróleo después de un determinado monto. Eso pasaba a una cuenta y entonces nos daban un plazo para pagarlo con unos intereses muy blandos. Primero un periodo de gracia bastante amplio y después un plazo largo para pagarlo con intereses muy bajitos. Y nosotros nos beneficiamos de eso. Y los adversarios políticos de Venezuela criticaban eso diciendo que era la diplomacia del petróleo, pero no supieron expresar su solidaridad con estas naciones
Y yo creo que aquel fue un gran gesto y un ejemplo del tipo de colaboración entre naciones que es posible. Lamentablemente, nosotros vimos cómo incluso en los propios, a nivel de los propios países beneficiarios, aparecieron quienes criticaron esa iniciativa, porque de alguna forma no convenía a sus intereses políticos. Y todavía hay gente que no quiere saber del chavismo venezolano justamente por esas cosas que entiende que dañó o le hizo daño a sus proyectos políticos. Y así es como son las cosas. Ahora, pues, cuando se discuten estos temas, uno tiene que recordar y tiene que hacer comparaciones. Bueno, López Obrador llegó a plantear, nosotros aquí lo comentamos en varios programas, llegó a plantear la integración de los países latinoamericanos con Estados Unidos como líder. México se ofreció como un país con experiencia en negociaciones con Estados Unidos, porque México negoció exitosamente un tratado de libre comercio. A México no le ha ido mal con ese tratado. Realmente tiene un superávit en el intercambio con Estados Unidos. Donald Trump trató de revertir eso, pero a pesar de que el tratado se renegoció, eso no cambió sustancialmente la cosa. Y entonces México ha dicho, nosotros podemos de alguna forma ayudar en este proceso en nombre de las naciones o colaborar con los países de la región para un proceso de integración que realmente sea beneficioso para todo el mundo. Y planteó la renovación de la OEA, que deje de ser un ministerio de colonia, como decía él, y que se convierta en una organización capaz de fomentar la colaboración sana entre los distintos países, tratando de acercar, de servir de mediador para la solución de conflictos y dejar de estar sentando a los países en el banquillo de los acusados. Yo creo que si nosotros nos damos normativas democráticas con la participación de todos y establecemos un mecanismo funcional, equitativo, podemos extrañar de la región las malas prácticas políticas, porque no es que eso esté totalmente ausente, existe, pero es parte de viejas luchas. Y eso no se va a cambiar mientras no haya un cambio de actitud de los distintos sectores. Entonces yo creo en esa posibilidad y he dicho que sobre todo en esta coyuntura a Estados Unidos le convendría, porque en la región latinoamericana, como bien plantea López Obrador, hay un gran potencial. Usted tiene naciones como Brasil, está el propio México, Argentina, Colombia, Chile, que son naciones con muchísimo potencial. Y entonces la región, en un proceso de integración real, efectivo, una colaboración que ayude al desarrollo, esta pudiera ser una de las regiones más dinámicas del mundo. Y pudieran servir, pudieran acompañar a Estados Unidos en todo este proceso, de competencia con el lejano oriente, que ahora emerge como la región más dinámica del planeta. Y yo creo en ese planteamiento, creo que sí, que hay esa posibilidad, pero hay que planteárselo de manera sana. Pero Estados Unidos está realmente en otra cosa. Su agenda no apunta en esa dirección. Pues ahora estamos viendo, hay las elecciones en Brasil que se van a celebrar a finales de este año. Elecciones en Brasil. Brasil es una gran nación.
Imagínense Brasil y México, las dos grandes naciones, las más grandes naciones, las dos economías más grandes de nuestra región, empujando en la misma dirección a favor de la integración regional para tener una voz. Eso sería, yo creo, que una situación que pudiera producir cambios importantes, trascendentales. Recuerdan ustedes, en aquel ciclo progresista, lo que nosotros vivimos. Nunca la región latinoamericana había sido tan libre como lo fue en ese periodo, con todos esos gobiernos progresistas que habían ahí. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero esa fue una realidad. Nunca hubo más libertad a nivel de nuestras naciones que en ese periodo. Ahora le están tirando duro a Lula. Y ustedes verán que a Lula se la van a poner difícil. ¿Por qué? Bueno, porque Brasil no solo puede darle un impulso a esos procesos de acercamiento a nivel de la región, intrarregionales, sino también puede ayudar a darle un nuevo impulso al BRICS, aquel acuerdo entre China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. Y ya Lula ha un poquito dado a entender que él haría un esfuerzo por un acercamiento de toda la región. Y eso preocupa. Ahora sale al ruedo el señor Vargas Llosa, que dice que él, si lo ponen a escoger entre Bolsonaro y Lula, él escogería a Bolsonaro, porque a Lula lo juzgaron y lo condenaron por ladrón. Esa fue la palabra que utilizó. Pero resulta que Bolsonaro es un individuo que demostró ser, como él mismo lo reconoce, un verdadero payaso, negó el coronavirus, se dedicó a boicotear la política de salud de su propio gobierno, ha elogiado la dictadura brasileña, ha atacado al organismo organizador de las elecciones y ha propiciado un proceso de participación cada vez más activo de grupos militares. Y es un individuo peligroso, pero él lo prefiere, a pesar de que fue un hombre que entró en contubernio con el juez Moro, que condenó a Lula con sesgo, y eso lo determinó la Suprema Corte de Justicia, que anuló el juicio contra Lula, el juicio que se le hizo a Lula. Y eso lo reconoció incluso Naciones Unidas, que se le habían violado los derechos a Lula da Silva. Pero para Vargas Llosa la decisión de la Suprema Corte de Justicia solo tiene validez si es para condenar por el caso Odebrecht. Porque cada quien aquí tiene su ladrón favorito. Él defendió a Keiko, apoyó a Keiko Fujimori, a pesar de que ya había dicho cuando Keiko competía con Toledo, había dicho que él iba a hacer todo lo posible por evitar el triunfo de Keiko, porque Keiko, su papá era un ladrón y un criminal, y ella además de eso tenía acusaciones por casos de corrupción. Después terminó apoyando a Keiko Fujimori porque el competidor era Castillo, y Castillo era un hombre de la izquierda. Y entonces, en base a esos criterios es que se razona por aquí. Bueno, ya no nos da tiempo para más, así que será hasta la próxima, si Dios lo permite.